Hay personas que creen que el mayor fracaso de la vida es quedarse solas. Pero, ¿y si fuera exactamente al revés? ¿Y si el verdadero fracaso fuera pasar toda una vida sin haberte encontrado nunca contigo mismo? Pénsalo, porque muchas veces no sufrimos por la soledad, sufrimos porque hemos aprendido a creer que necesitamos a alguien para sentirnos completos. Necesitamos que nos elijan, que nos aprueben, que nos hagan sentir importantes. Y sin darnos cuenta, terminamos viviendo una vida diseñada para no decepcionar a los demás. Pero la vida tiene una forma muy curiosa de enseñarnos. A veces lo hace a través de una pérdida, de un rechazo, de una despedida. Y aunque en ese momento solo vemos dolor, con el tiempo comprendemos que aquello que parecía una desgracia tal vez fue el comienzo de nuestra verdadera libertad. Porque hay heridas que no llegan para destruirte, llegan para obligarte a volver a casa. A esa casa interior que habías abandonado mientras corrías detrás del reconocimiento, mientras corrías detrás del amor o de la aprobación de los demás. Al principio, ese regreso duele. El silencio incomoda. La ausencia pesa. Tu mente busca desesperadamente llenar ese vacío con otra relación, otro trabajo, otra distracción. Pero si tienes el valor de permanecer ahí, algo empieza a transformarse. Descubres que la soledad no era el enemigo era no saber estar contigo. Entonces, poco a poco, ocurre algo extraordinario. Dejas de preguntarte quién esperan los demás que seas y comienzas a hacerte una pregunta mucho más importante. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? Tal vez esa sea una de las preguntas más difíciles de responder, porque durante años construimos nuestra identidad alrededor de las expectativas ajenas. Pero cuando dejamos de perseguir la aprobación, empezamos a escuchar una voz que siempre estuvo ahí, nuestra propia voz. Y entonces comprendes que la paz vale mucho más que tener la razón. Vale mucho más que ser aceptado, mucho más que encajar. Empiezas a cuidar tu tiempo, tu energía, tu cuerpo, tus vínculos. Ya no por miedo a perder a alguien, sino por respeto hacia ti mismo. Porque llega un momento en que entiendes que el precio de traicionarte para que otros te acepten es demasiado alto. Y es ahí donde nace una libertad completamente distinta. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de dejar de vivir prisionero de la mirada de los demás. Quizás entonces descubras que el hogar que buscabas nunca estuvo en otra persona, nunca estuvo en una pareja, en una familia, ni en un grupo. Ese hogar siempre estuvo dentro de ti. Y cuando aprendes a habitarlo, dejas de mendigar pertenencia, porque ya no necesitas que alguien te complete. Simplemente comienzas a compartir desde la plenitud aquello que ya has encontrado dentro. Este no es un video sobre la soledad, no es un video sobre el rechazo, es un video sobre el momento en que dejas de mendigar amor porque descubres que ya estás completo y que no te falta nada para empezar a amar desde tu libertad. Hoy quiero hablarte de lo que pasa cuando dejas de necesitar a los demás, no desde el resentimiento, no desde la amargura de quien fue herido y ahora se protege, sino desde ese lugar extraño y luminoso al que llegan algunas personas después de haber atravesado el desierto de sí mismas. La mayoría de las personas pasa la vida buscando un lugar donde sentirse en casa, sin darse cuenta de que ese hogar nunca fue un sitio, nunca fue un lugar, siempre fue un estado interior. Y cuando aprendes a habitarte, tu vida cambia.
Yo creo que estamos solos realmente cuando miramos para afuera y no miramos para nosotros mismos. Cuando somos esclavos de los demás, estamos solos. Cuando queremos que nadie nos rechace, estamos solos. Porque no puedes conocerte mientras dependas de la mirada ajena. Y depender de la mirada ajena genera mucha soledad. Mientras necesites la aprobación de los demás, pasarás la vida entera intentando ser quienes ellos esperan que seas, en lugar de descubrir quién eres realmente tú. Creemos que necesitamos ser elegidos, creemos que necesitamos que alguien nos quiera, que alguien nos apruebe, nos valide y que alguien nos confirme que somos suficientes. Pero hay un momento en la vida de una persona en el que algo se rompe, no por fuera, sino por dentro. Un hilo invisible que te conectaba a la necesidad de ser visto, de ser querido, de ser elegido y valorado. Y cuando ese hilo se rompe, ocurre algo extraño. Al principio duele mucho porque toda tu vida te enseñaron que necesitabas a alguien, que estar solo era un fracaso, que el amor de otra persona era la meta, el premio, la prueba de que valías algo. Pero llega un momento, después de muchas pérdidas, decepciones o simplemente después de que pasan los años, en que algo empieza a cambiar. Y un día te despiertas en una casa vacía, en silencio, y ese silencio que antes te aterraba, ahora te abraza. Y descubres algo que nadie te había contado. Descubres una paz que no nace de que alguien se quede. Una paz que no nace de tener a alguien a tu lado, sino de haberte encontrado a ti mismo. Y no es que dejes de amar, no es que te vuelvas indiferente, es que comprendes una forma distinta de estar en el mundo. Una forma en la que tu paz ya no depende de que otra persona te elija o permanezca a tu lado, y esa libertad transforma por completo la manera en que vives. Hoy vamos a hablar lo que pasa cuando cruzas ese umbral de lo que ocurre en tu cerebro, en tu psique, en tu forma de ver el mundo cuando dejas de necesitar la validación de los demás. Y lo que voy a contarte hoy no es una invitación al aislamiento, no es una defensa de la frialdad ni un manual para dejar de amar. Es algo más difícil de explicar. Es lo que ocurre cuando tu felicidad deja de depender del exterior. Es cuando tu paz deja de estar en manos de otra persona. Y esto no es desamor, esto es libertad. Y muy poca gente llega ahí. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre la soledad que destruye y la soledad que transforma. Cuando algo dentro de ti ha dejado de tener hambre de algo que antes te desesperaba, cuando algo dentro de ti ya no está buscando lo que antes buscaba, y cuando finalmente lo notas, cuando finalmente te das cuenta de que ya no necesitas lo que antes necesitabas, la sensación es extraña, es liberadora y aterradora al mismo tiempo, porque toda tu vida te dijeron que necesitabas ciertas cosas para estar completo, y ahora descubres que puedes estar completo sin ellas, y eso lo cambia todo. Y la necesidad de aprobación tiene una explicación. Durante miles de años, sobrevivir dependía del grupo. Quedar fuera de la tribu significaba quedarse sin protección, sin alimento y muchas veces sin vida. Por eso nuestro cerebro aprendió a asociar la aceptación con la supervivencia. Aunque hoy el mundo sea muy diferente, una parte muy antigua de nosotros sigue reaccionando como si cada rechazo fuera una amenaza. Por eso duele tanto sentirse ignorado. Por eso buscamos agradar constantemente. Por eso muchas veces callamos lo que pensamos para no incomodar a nadie. No es simplemente inseguridad. Es un programa muy antiguo que todavía vive dentro de nosotros. Es millones de años de programación que te convirtieron en un animal social que depende de la tribu para sobrevivir. Y entender eso es el primer paso para que puedas liberarte de ello.
Piensa que tu cerebro lleva 200.000 años grabando esta ecuación en lo más profundo de tu sistema nervioso. Aceptación igual a supervivencia. Rechazo igual a muerte. Si la tribu te acepta, sobrevives. Si la tribu te rechaza, mueres. Así de simple, así de brutal. Y tu cerebro lo sabe. Por eso duele tanto que te ignoren. Por eso te importa tanto lo que piensen de ti. Y no es vanidad. Es un mecanismo de supervivencia tan antiguo como la especie humana. Tu cerebro cree literalmente que si los demás no te aprueban, vas a morir. Y aunque racionalmente sabes que eso no es verdad, que nadie va a echarte a los tigres y a los leones por un comentario incómodo en una cena, por ejemplo, tu sistema límbico no lo sabe. Tu amígdala no lo sabe. Esa parte primitiva de tu cerebro sigue funcionando exactamente igual que hace 200.000 años. La ciencia hizo un descubrimiento sorprendente. Hizo un experimento que demuestra que el rechazo realmente duele físicamente. Es un experimento muy conocido. Varias personas participaban en un sencillo juego virtual donde se pasaban una pelota. O sea, 3 personas se pasan una pelota virtual entre ellas. Lo que los participantes no sabían es que las otras 2 personas no existían, eran algoritmos. Al principio el algoritmo incluía al participante en el juego. Le pasaban la pelota, él la devolvía y todo normal. Pero en determinado momento, los otros 2 jugadores dejaban de pasarle la pelota. Simplemente lo ignoraban. Se la pasaban entre ellos y el participante se quedaba ahí mirando excluido. ¿Sabes qué encontraron los investigadores? Lo más impactante fue lo que ocurrió dentro del cerebro. Las mismas regiones que se activan cuando sentimos dolor físico también se activaban al experimentar el rechazo. Es decir, para nuestro sistema nervioso, sentirse excluido puede doler casi como una herida real. Y eso explica por qué hacemos tanto esfuerzo para ser aceptados. Los investigadores descubrieron que la corteza singular anterior es lo que se encendía en los cerebros cuando los participantes eran ignorados en un juego de ordenador. O sea, se activa la misma zona cerebral que se enciende cuando, por ejemplo, te quemas la mano o te golpeas el dedo del pie. Entonces, ¿cómo hacemos el verdadero cambio? ¿Cómo se aprende a dejar de necesitar la validación de los demás? ¿Cómo se llega ahí? ¿Qué tiene que pasar para que alguien cruce ese umbral? Quiero hacer una breve pausa. Si mientras escuchabas este video sentiste que hablaba de tu propia historia, quizás haya llegado el momento de profundizar ese camino. Desde hace varios años acompaño procesos individuales de transformación interior para personas de todo el mundo. Si sentís que puedo acompañarte, debajo de este video encontrarás el enlace para agendar una sesión personalizada. Ahora sí, volvamos al video. Imagínate cómo puedes sentirte habiendo llevado toda tu vida una mochila pesada sin saber que la llevabas porque siempre estuvo ahí desde que tenías memoria. La mochila de necesitar gustar, la mochila de preocuparte por lo que piensan, la mochila de calibrar constantemente si lo estás haciendo bien o mal, si estás siendo suficiente, si los demás te aceptan o te rechazan. Y un día, esa mochila se cae y de repente puedes caminar erguido y de repente puedes respirar. Respirar ya no cuesta tanto y de repente el mundo parece más ligero, más amplio, más tuyo. Ya no sientes la necesidad permanente de agradar. Ya no vives pendiente de la opinión ajena. No porque hayas dejado de querer a los demás, sino porque descubriste algo mucho más valioso, que tu bienestar dejó de depender de la mirada de otro. Y cuando eso ocurre, las relaciones cambian, porque ya no amas desde la necesidad, empiezas a amar desde la libertad. Y entonces, ¿cómo se llega ahí? ¿Qué tiene que pasar para que alguien cruce ese umbral?
No hay una fórmula única, pero hay patrones y hoy voy a contarte algunos. El primero es el tiempo en soledad. No la soledad de un fin de semana sin planes. Hablo de periodos largos, meses, tal vez años. Un tiempo suficiente para que el silencio deje de ser incómodo y empiece a ser normal. Y aquí hablo de tiempo en soledad consciente, no soledad como castigo, no soledad como espera a que llegue alguien mejor, sino soledad como práctica, como elección, como periodo deliberado de tu vida en el que decides estar contigo mismo sin escapar. Eso significa no llenar cada momento de silencio con ruido, no correr hacia la primera distracción disponible cada vez que te sientes incómodo, sino quedarte ahí, con la incomodidad, con el vacío, con lo que sea que aparezca cuando no hay nadie más que te distraiga de ti mismo, y descubrir poco a poco que puedes sobrevivir a ese vacío que no te mata, que al otro lado hay algo que nunca habías visto, y con el tiempo algo empieza a cambiar. Tu mente deja de buscar desesperadamente la aprobación de los demás. Al principio no es fácil, el silencio incomoda, sientes la necesidad de mirar el teléfono, de escribirle a alguien, de llenar ese vacío con cualquier distracción. Pero si tienes el valor de permanecer ahí, sin escapar, sin anestesiarte, ocurre algo extraordinario. Ese silencio que antes parecía insoportable comienza a convertirse en un refugio. Y un día comprendes que la paz que tanto buscabas en los demás siempre había estado dentro de ti. Una paz que no depende de que alguien te llame, de que alguien te elija o decida quedarse. Porque cuando nace de tu interior, nadie puede quitártela. Y está ahí, dentro de ti, accesible siempre que la necesites. El segundo patrón es atravesar el dolor. Y no me refiero a cualquier dolor. Me refiero a ese tipo de dolor que te rompe por dentro y te obliga a reconstruirte desde cero. Una traición profunda, una pérdida devastadora, un fracaso que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo. Hay un tipo de dolor que no solo te hiere, te transforma. Y cuando la vida te rompe de esa manera, solo existen dos caminos. El primero es cerrar el corazón, levantar un muro para que nadie vuelva a lastimarte, pero eso no es libertad. Es miedo disfrazado de fortaleza. El segundo camino es mucho más difícil. Es atravesar el dolor sin permitir que el dolor te convierta en una persona amargada. Es dejar que la experiencia te transforme sin perder la capacidad de amar. Y cuando logras cruzar ese umbral, ya no esperas que otra persona venga a completarte. Comprendes que aquello que buscabas desesperadamente afuera siempre estuvo dentro de ti. Entonces las relaciones dejan de ser una necesidad y se convierten en una elección. Ya no permaneces con alguien porque le tengas miedo a la soledad. Permaneces porque compartir tu vida con esa persona hace más hermoso el camino. Y aquí debes recordar algo muy importante. Hay una diferencia enorme entre no necesitar a los demás, porque te has cerrado al amor, porque cerraste tu corazón, y no necesitar a los demás, porque has aprendido a amarte a ti mismo y comienzas a habitarte. En el primer caso, la soledad es una fortaleza construida con miedo. En el segundo caso, la soledad es un jardín que has aprendido a cultivar. Y desde ese jardín puedes elegir a quién invitas, no porque lo necesites, sino porque lo deseas. Y esa es toda la diferencia. El tercer patrón es cuando el amor deja de ser una necesidad. Hay algo curioso que sucede cuando comenzamos a despertar. No es el paso del tiempo lo que nos libera, es la profundidad con la que vivimos aquello que la vida va enseñándonos. Eso es lo que realmente nos libera. Porque llega un momento en el que comprendes que pasaste demasiados años intentando agradar,
demasiados años buscando aprobación, demasiados años olvidándote de ti mismo. Y entonces aparece una libertad nueva. Ya no necesitas demostrar quién eres. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Ya no necesitas que el mundo confirme aquello que, por fin, has empezado a descubrir dentro de ti. Pero hay algo muy importante. Dejar de necesitar a los demás no significa dejar de amar. Significa dejar de convertir a otra persona en la fuente de tu felicidad. Porque cuando buscas desesperadamente que alguien llene tu vacío, terminas aceptando relaciones que no te hacen bien. Callas lo que piensas, toleras lo que lastima, permaneces donde ya no eres feliz, solo por miedo a quedarte solo. Pero cuando ese vacío comienza a llenarse desde tu propio interior, todo cambia. Sigues disfrutando del amor, de la amistad, de la compañía, pero ya no los vives desde la necesidad, sino desde la libertad de elegir. Y esa diferencia transforma por completo la calidad de tus relaciones, porque las relaciones más sanas no nacen entre dos personas que se necesitan, nacen entre dos personas que podrían vivir plenamente por separado y que aún así deciden caminar juntas. Quizá esa sea una de las formas más profundas del amor, no decir te necesito para ser feliz, sino poder mirar al otro y decir podría seguir mi camino sin ti, pero elijo compartir este tramo de la vida contigo. Y es justamente ahí cuando dejas de necesitar que el amor deje de ser una cadena y se convierta por fin en un regalo. ¿Y cómo seguimos cruzando este umbral del que hablo? No hay un método único, no hay un camino que funcione para todos, pero hay algunas cosas que ayudan y voy a compartirlas contigo, no como fórmulas mágicas, sino como observaciones de lo que he visto que sí funciona. Hacer las cosas que te gustan sin esperar que nadie te aplauda por ellas. Cocinar una buena comida solo para ti. Ver una película que te emociona sin tener a nadie con quien comentarla. Pasear por un lugar bonito sin hacer una foto para enseñársela a nadie. Aprender a disfrutar de tu propia vida sin necesitar testigos. Porque eso es lo que significa ser tu propia fuente de validación. No necesitar que nadie vea lo que haces para sentir que vale la pena. También debemos prestar atención a las veces que buscamos validación externa y preguntarnos ¿qué estamos intentando obtener realmente? Cuando publicas algo en redes sociales y revisas cada 5 minutos cuántos likes tiene, ¿qué estás buscando? Cuando cambias de opinión porque alguien más importante que tú pensaba diferente, ¿qué estás intentando proteger cuando no dices lo que piensas por miedo a que te rechacen? ¿Qué parte de ti está tan hambrienta que prefiere mentir antes que arriesgarse a no gustar? Observar estos patrones sin juzgarte es el primer paso para cambiarlos. Dejar de necesitar a los demás no es un objetivo frío. No es un muro que construyes para protegerte, es lo contrario, es la base desde la que puedes amar de verdad. Porque solo cuando no necesitas a alguien, puedes elegirlo libremente. Solo cuando estás completo sin nadie, puedes luego compartir tu vida sin exigir que el otro te complete. Y solo cuando tu felicidad no depende de que te elijan, puedes dejar de jugar juegos, dejar de manipular, dejar de actuar para que te quieran y simplemente ser quien eres. Eso es libertad. Y aunque el camino hasta ahí puede ser largo, aunque requiere atravesar silencios incómodos y soledades que asustan, y valentía por ser como uno realmente es, lo que hay al otro lado vale todo lo que cuesta llegar. Ahora yo me pregunto, ¿por qué buscamos tanto la aprobación de los demás? Hasta ahora hemos hablado de lo que sentimos, pero
¿qué ocurre dentro de nuestro cerebro cuando necesitamos tanto la aprobación de los demás? La respuesta es sorprendente. Cada vez que alguien nos felicita, nos escribe o aprueba lo que hacemos, nuestro cerebro libera dopamina, la misma sustancia relacionada con el placer y la recompensa. Por eso sentimos ese impulso casi automático de mirar el teléfono, esperar un mensaje, controlar los me gusta, buscar una señal de que alguien nos vio. No es solo una costumbre, es un circuito biológico. El problema aparece cuando empezamos a depender de esa recompensa, porque, igual que cualquier hábito, cada vez necesitamos un poco más reconocimiento, más atención, más aprobación y sin darnos cuenta, terminamos entregando nuestra paz a la opinión de los demás. Pero hay una buena noticia. Nuestro cerebro puede cambiar. Cada vez que eliges no buscar aprobación, cada vez que haces algo simplemente porque nace de tu corazón, cada vez que toleras la incomodidad de no gustarle a todo el mundo, estás creando un nuevo camino dentro de ti. Un camino donde tu valor deja de depender de los aplausos y comienza a apoyarse en algo mucho más profundo, tu propia conciencia. Hay otro descubrimiento fascinante. Cuando estamos completamente presentes, cuando hacemos algo que realmente amamos, imaginar o preocuparte por lo que los demás piensan de ti desaparece. Esa preocupación se esfuma, deja de existir de forma natural. Por eso, una de las formas más poderosas de dejar de necesitar aprobación no es pensar menos, es vivir con más propósito, encontrar algo que ames tanto que la necesidad de agradar pase a un segundo plano. Porque cuando tu vida tiene un sentido, la opinión ajena pierde fuerza y poco a poco dejas de vivir para ser aceptado y empiezas por fin a vivir para ser tú mismo. El problema no es que tu cerebro busque aprobación. El problema es cuando olvidas que tu corazón nunca la necesitó. Y si quieres desarrollar tu propia fuente de validación interna, no esperes a que surja espontáneamente. Cultívala. Dedica tiempo cada día a hacer cosas que disfrutas sin esperar que nadie las vea. Celebra tus logros contigo mismo sin necesidad de publicarlos. Aprende a darte el reconocimiento que buscas en los demás desde tu propia valía. Al principio se sentirá raro. Al principio tu cerebro seguirá buscando la validación externa porque es a lo que está acostumbrado, pero con el tiempo, con repetición, los circuitos cerebrales cambian. Hay un estudio que me parece fascinante en este contexto. Investigadores de la Universidad de California estudiaron qué pasa en el cerebro cuando las personas reciben cumplidos. Encontraron que los cumplidos activan el estriado ventral, una región central del sistema de recompensa, exactamente igual que las recompensas monetarias. O sea, recibir un cumplido y recibir dinero se sienten igual para tu cerebro. Ambos son recompensas que activan los mismos circuitos. Pero aquí viene lo interesante. También estudiaron qué pasa cuando las personas se dan cumplidos a sí mismas, cuando practican lo que se llama autocompasión o autoamor. Y encontraron que con práctica el cerebro puede aprender a activar los mismos circuitos de recompensa internamente. Es decir, puedes aprender a darte a ti mismo lo que antes solo podías obtener de los demás. No es magia, no es pensamiento positivo vacío, es neuroplasticidad aplicada. Estás entrenando a tu cerebro para que genere internamente las recompensas que antes dependían del exterior. Y con suficiente práctica, esa capacidad se vuelve automática. Ya no tienes que esforzarte para sentirte bien contigo mismo, simplemente lo sientes. Otra cosa que la neurociencia nos enseña
es la importancia de la regulación emocional. Cuando sientes esa urgencia de buscar validación, cuando sientes esa ansiedad de no saber si gustas o no, lo que estás experimentando es una emoción, y las emociones se pueden regular, no reprimir, que es diferente, regular. Observar sin actuar, dejar que pasen sin que te controlen. Hay una técnica que viene de la investigación en neurociencia afectiva que se llama etiquetado afectivo. Es muy simple. Cuando sientes una emoción intensa, en lugar de actuar sobre ella inmediatamente, le pones un nombre. Por ejemplo, dices en voz alta o en tu mente: estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo necesidad de aprobación, estoy sintiendo miedo al rechazo. Solo eso, solo nombrar lo que sientes. ¿Sabes qué pasa en tu cerebro cuando haces esto? La activación de la amígdala, la región que genera la respuesta emocional, disminuye, y la activación de la corteza prefrontal, la región racional, aumenta. Es como si nombrar la emoción te diera la distancia hacia ella. Ya no eres esa emoción, eres alguien que está observando la emoción, y desde esa posición de observador tienes mucho más control sobre cómo respondes. Esto también lo dice el filósofo Eckhart Tolle. Él habla de algo parecido, sobre cómo podemos generar ese espacio mental entre un pensamiento y otro. Entonces, la próxima vez que sientas esa urgencia de buscar validación, prueba esto. En lugar de actuar inmediatamente, para. Observa lo que sientes. Ponle nombre. Ah, esto es ansiedad social. Ah, esto otro es miedo a no gustar. Ah, esto es la vieja necesidad de aprobación. Y luego observa cómo al nombrarla pierde algo de poder sobre ti. No desaparece del todo, pero se vuelve más manejable y con la práctica cada vez más manejable. Ahora quiero hablarte de algo que descubrí hace tiempo y que creo que es relevante. Y es un concepto que llamo el vacío fértil. Es ese espacio incómodo que aparece cuando dejas de llenar tu vida con ruido, con distracciones, con la búsqueda constante de validación externa. Al principio ese vacío asusta. Parece que no hay nada ahí. Parece que si dejas de buscar aprobación, si dejas de necesitar a los demás, te vas a quedar solo con un agujero negro que te va a tragar. Pero lo que he descubierto y lo que la neurociencia confirma es que ese vacío no está vacío, está lleno de potencial. Es el espacio donde puedes crecer, es el espacio donde puede crecer algo nuevo, es el silencio necesario para escuchar tu propia voz. Es el silencio donde muchas veces nace la creatividad. Y si tienes el coraje de quedarte ahí, de no llenarlo inmediatamente con la primera distracción disponible, algo empieza a emerger. Una sensación de ti mismo que no depende de nadie, una paz que no necesita validación, una completitud que siempre estuvo ahí, pero que no podías ver porque estabas demasiado ocupado. Porque estabas demasiado ocupado buscando afuera lo que solo podías encontrar dentro. Entonces, como nuestro cerebro presta atención a aquello que considera importante, y si lo más importante para ti es ser aceptado, vivirás pendiente de cada mirada, de cada silencio, de cada mensaje que no llegó, de cada gesto que podría significar rechazo. Es como vivir en un estado de alerta permanente, pero cuando dejas de necesitar la aprobación de los demás, algo cambia también dentro de tu mente. Dejas de interpretar cada palabra, dejas de buscar señales constantemente, y toda esa energía que antes gastabas intentando descubrir qué pensaban los demás de ti, queda disponible para algo mucho más valioso, para vivir el presente, para disfrutar lo que haces, para contemplar la vida sin el peso constante de sentir que debes demostrar quién eres. Y aquí
aparece una herramienta extraordinaria, la atención consciente. Cada vez que llevas tu mente al momento presente, dejas de alimentar esa voz que vive preocupada por la opinión ajena, porque la libertad siempre comienza en el instante presente. La atención plena y el estado de presencia reducen la actividad de la red neuronal por defecto, esa red de la que hablamos antes, donde vive la rumiación social, la preocupación por lo que piensan los demás y el análisis obsesivo de tu imagen. Los meditadores experimentados pasan menos tiempo en esa red, tienen menos pensamientos autorreferenciales, están más presentes y menos atrapados en su propia narrativa mental. Y no estoy diciendo que tengas que volverte un monje budista. Estoy diciendo que 10 minutos al día de práctica de atención plena pueden empezar a cambiar tu cerebro. No es magia, es entrenamiento. Estás fortaleciendo ciertos circuitos y debilitando otros. Estás enseñando a tu cerebro a estar presente en lugar de divagar hacia la preocupación, y con el tiempo eso se convierte en tu nueva normalidad. Ahora me hago la siguiente pregunta. ¿Y cómo dejamos de entregar el control de nuestra felicidad a los demás? Hay una pregunta que puede cambiar por completo tu manera de vivir, y es: ¿quién tiene el control de tu paz? Si tu bienestar depende de que los demás te acepten, te feliciten, te elijan, entonces has puesto tu felicidad en manos de personas que nunca podrán sostenerla por ti. Y mientras eso ocurra, vivirás a merced de sus opiniones, de sus cambios, de sus ausencias, de sus rayes. Pero el verdadero cambio comienza cuando recuperas ese poder, cuando comprendes que tu valor no depende de la mirada ajena, que no necesitas la aprobación de nadie para reconocer tu propia dignidad. Ese cambio no sucede de un día para el otro. Es un camino, pero cada paso que das hacia tu interior es un paso menos hacia la dependencia externa y un paso más hacia tu libertad. Porque el día que dejas de entregar a otros el poder de decidir cuánto vales, empiezas por fin a ser verdaderamente libre. Y aquí, un curso de milagros lo dice muy claro. El poder de decidir está siempre en tu mente, nunca en el mundo. El curso sostiene una idea muy parecida a todo esto que estamos hablando y hace una afirmación profundamente revolucionaria. Mientras tú creas que otra persona puede darte paz, también creerás que puede quitártela. Entonces, mientras pienses que alguien tiene el poder de hacerte sentir valioso, vivirás con el miedo permanente de perder ese valor. Pero cuando comprendes que ninguna persona puede definir quién eres, dejas de ser prisionero de la aprobación, porque nadie puede arrebatarte aquello que nunca vino de afuera. Ese es el verdadero comienzo de la libertad. No cuando el mundo cambia, no cuando los demás te comprenden, no cuando finalmente te eligen, sino cuando descubres que el poder de decidir cómo quieres vivir, cómo quieres mirar y cómo quieres sentir siempre estuvo dentro de ti. Recuerda, no es el mundo el que decide cómo te sientes, es la interpretación que tu mente hace de él. Entonces, no sufrimos por lo que ocurre, sino por el significado que le damos. Esa es una de las ideas centrales de un curso de milagros. Y todo esto puede sonar frío si no se entiende bien. Puede sonar a construir muros, a cerrarse, a decidir que el amor no vale la pena y que es mejor estar solo. Pero no es eso, no es eso en absoluto. Lo que quiero contarte ahora es exactamente lo contrario. Quiero hablarte de cómo se ama cuando ya no necesitas, de cómo son las relaciones cuando vienen desde la abundancia y no desde la carencia, de cómo cambia todo, absolutamente todo, cuando puedes mirar a alguien a los ojos y decir: te elijo sin que eso signifique te necesito para estar completo.
Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas y la mayoría de la gente las confunde. La mayoría de la gente cree que amar es necesitar, que si no necesitas a alguien, no lo amas de verdad, que el amor verdadero es ese que te quita el sueño, que te hace sufrir cuando no está, que te hace sentir que sin esa persona no puedes vivir. Y eso no es amor, eso es dependencia, dependencia disfrazada de amor. Eso es hambre emocional, buscando a alguien que la sacie. Y aunque se sienta intenso, aunque se sienta real, aunque se sienta como lo más importante del mundo, no es sano y casi nunca dura. Y déjame explicarte por qué. Cuando necesitas a alguien para estar bien, cuando tu felicidad depende de que esa persona esté ahí, de que te quiera, de que te elija, entras en una dinámica muy particular. Empiezas a hacer cosas no porque quieras hacerlas, sino porque tienes miedo de perder a esa persona. Entonces empiezas a callarte opiniones que podrían molestarle, empiezas a ceder en cosas que no quieres ceder, empiezas a convertirte en una versión de ti mismo diseñada exclusivamente para gustarle a esa persona, o para retenerle, o para asegurarte de que no se vaya. Y poco a poco, sin darte cuenta, vas desapareciendo. La persona que eras antes de la relación se va diluyendo, y lo que queda es alguien que existe en función de otro, alguien que ha sacrificado su identidad en el altar de no estar solo. Y aquí viene lo irónico. Esa estrategia no funciona. Cuanto más te pierdes a ti mismo para retener a alguien, más probable es que esa persona se vaya. Porque nadie quiere estar con alguien que no tiene identidad propia. Nadie quiere cargar con el peso de ser responsable de la felicidad de otro. Es agotador, es asfixiante, y aunque al principio pueda parecer halagador que alguien te necesite tanto, con el tiempo se convierte en una carga insoportable. He visto esto tantas veces que ya perdí la cuenta. Relaciones que empiezan con pasión intensa, con ese te necesito, no puedo vivir sin ti, sos el amor de mi vida, y que luego terminan en resentimiento, en agotamiento, en odio muchas veces y en alejamiento. Porque la necesidad no es sostenible. La necesidad consume, la necesidad exige y ninguna persona, por mucho que te quiera, puede ser tu fuente constante de validación, de seguridad o de sentido. Eso es un trabajo que solo tú puedes hacerlo. Y si intentas externalizarlo, tarde o temprano la relación colapsa. Colapsa bajo el peso de expectativas imposibles. Ahora, imagina lo contrario. Imagina dos personas que están bien solas, que han hecho el trabajo de conocerse, de aceptarse, de construir una vida que les satisface, independientemente de si tienen pareja o no. Son dos personas que no se necesitan, que podrían seguir perfectamente con sus vidas si la otra desapareciera mañana. Sería triste, sería doloroso, pero no sería el fin del mundo. No sería el colapso de su identidad. No sería quedarse sin razón para vivir. ¿Sabes cómo son las relaciones entre personas así? Son ligeras, son libres, son divertidas. Son dos personas que eligen estar juntas cada día, no porque les aterrorice la alternativa, sino porque genuinamente quieren compartir su vida. No hay celos enfermizos porque no hay miedo desesperado a perder. No hay control porque no hay necesidad de asegurarse de que el otro no se va. No hay manipulación porque no hay dependencia que proteger. Hay dos personas completas que deciden caminar juntas un tramo del camino. Y si algún día deciden separarse, pueden hacerlo, seguramente con dolor, pero sin destrucción. Pueden soltar sin aferrarse, pueden dejar ir
sin perder su identidad en el proceso. Eso es amor adulto. Eso es amor maduro. Y es mucho más raro de lo que parece, porque la mayoría de las relaciones están construidas sobre necesidad mutua, sobre yo te necesito y tú me necesitas. Y mientras nos sigamos necesitando, tal vez la relación funciona. Y el momento en que uno de los dos deja de necesitar tanto, el momento en que uno de los dos empieza a crecer y a volverse más independiente, ahí la relación entra en una crisis, porque estaba construida sobre la necesidad, no sobre la elección. Y cuando la necesidad desaparece, no queda nada que la sostenga. Quiero que comprendas algo muy importante. Dejar de necesitar a alguien no significa dejar de amarlo. Significa que tu paz ya no depende de esa persona. Y esa es una diferencia enorme, porque cuando no necesitas, puedes amar con libertad. Ya no buscas que el otro llene tus vacíos, ya no intentas convertirlo en el responsable de tu felicidad. Entonces tampoco hay reproches, tampoco hay reclamos. Simplemente ves a la otra persona como es, con sus luces y con sus sombras, y lo eliges desde el amor, no desde el miedo. Paradójicamente, cuanto menos necesitas a alguien, mejor puedes amarlo, porque la necesidad siempre distorsiona. Te hace aferrarte cuando deberías soltar, te hace aceptar lo que no deberías aceptar, callar por miedo a perder. En cambio, cuando eres libre por dentro, puedes poner límites sin culpa, puedes decir lo que sientes sin temor al abandono, puedes ser auténtico, porque ya no dependes de la aprobación del otro. Y eso lo cambia todo, cambia por completo la relación. Dos personas que se necesitan terminan sosteniéndose por miedo. Dos personas que se eligen caminan juntas por amor, no porque no puedan vivir separadas, sino porque compartir el camino hace la vida más hermosa. Pero cuidado, la libertad emocional no consiste en cerrar el corazón, no consiste en decir yo no necesito a nadie. Eso también puede ser una forma de miedo. La verdadera libertad es poder amar profundamente sin perderte a ti mismo. Es abrir el corazón sin convertir al otro en el dueño de tu paz. Porque el amor no nace de la dependencia, nace de la libertad. Y solo quien ha aprendido a estar en paz consigo mismo puede compartir esa paz con otra persona. Debemos entender que el amor no alcanza su mayor expresión cuando dos personas se necesitan. La alcanza cuando dos personas son libres y aún así deciden permanecer juntas. Y eso es amor consciente. Hay algo más que cambia cuando dejas de necesitar a los demás. Cambia por completo la forma en que vives los conflictos. Cuando necesitas desesperadamente a alguien, cada discusión se siente como una amenaza. Cada desacuerdo parece anunciar el final, y por eso callas, cedes, te tragas lo que sientes, haces cualquier cosa para evitar que el otro se aleje. Pero cuando ya no dependes emocionalmente, los conflictos dejan de ser un peligro, se convierten simplemente en conversaciones que hay que tener. Puedes expresar lo que piensas sin miedo, puedes escuchar al otro sin sentirte atacado, puedes buscar soluciones, en lugar de vivir intentando evitar el conflicto. Las relaciones más sanas no son aquellas donde nunca hay diferencias, son aquellas donde ambos pueden decirse la verdad, sin dejar de respetarse. Porque saben que una discusión no pone en peligro el amor. Y esa seguridad nace de un lugar muy profundo, de saber que la relación es importante, pero no es el fundamento de tu existencia. Hay otra práctica que transforma profundamente nuestra manera de amar: aprender a disfrutar de la soledad, no como castigo,
ni como abandono, sino como un espacio propio para volver a encontrarte contigo mismo. Todos necesitamos momentos donde nadie nos reclame, donde podamos escuchar nuestra propia voz, hacer aquello que disfrutamos simplemente por el placer de hacerlo. Eso no es egoísmo, es salud emocional. Porque quien nunca aprende a estar consigo mismo, termina perdiéndose dentro de sus propias relaciones. En cambio, quien cultiva una buena relación con su propia compañía, puede amar profundamente sin dejar de ser quien es, y cuando eso ocurre, también cambian las expectativas. Dejas de esperar que otra persona te haga feliz, que adivine lo que necesitas, que esté siempre disponible para ti, o comprendes que nadie vino a completar tu vida. Y entonces, todo lo que el otro te ofrece deja de ser una obligación y se convierte en un hermoso regalo. Pasas de vivir reclamando lo que faltaba a agradecer lo que libremente recibes. Y esa sencilla diferencia puede transformar por completo cualquier relación. Solo quien sabe volver a sí mismo puede encontrarse de verdad con un otro. Recuerda, la soledad sana y te reconecta contigo. La independencia emocional te fortalece y el amor consciente te expande. La soledad te devuelve a ti. La independencia emocional te hace libre y el amor consciente convierte la compañía en un regalo. La soledad no vino a castigarte, vino a encontrarte. La independencia emocional no vino a endurecerte, vino a fortalecerte. Y el amor consciente no vino a completarte, vino a compartir contigo una plenitud que ya existía en tu interior. Y hay algo que quiero decirte sobre el proceso de llegar hasta aquí. No es lineal. No es que un día necesitas y al día siguiente ya no necesitas y problema resuelto. No, es un camino con avances y retrocesos. Hay días en que te sientes completamente independiente, seguro de ti mismo, capaz de estar solo sin problemas. Y hay días en que la vieja necesidad vuelve, en que te sientes vulnerable, en que querrías que alguien viniera a rescatarte. Eso es normal, eso es humano. Los circuitos viejos no desaparecen de un día para el otro. A veces, especialmente en momentos de estrés o de mucho cansancio, vuelven a activarse. Y cuando eso pasa, no significa que hayas fracasado, no significa que todo el trabajo que has hecho no sirvió de nada. Solo significa que eres humano y que los humanos tenemos días mejores y días peores. Lo importante no es no volver a sentir necesidad nunca. Eso es imposible. Lo importante es cómo respondes cuando la sientes. Antes, cuando sentías necesidad, actuabas sobre ella inmediatamente. Llamabas, buscabas, te aferrabas, te desesperabas. Ahora puedes sentir la necesidad, reconocerla y elegir no actuar sobre ella. Puedes decirte a ti mismo: esto es la vieja necesidad, la reconozco, va a pasar, y la dejas ir. Eso es progreso, eso es crecimiento, no la ausencia de la necesidad total, sino la capacidad de no ser controlado por tu necesidad. Y antes de terminar, quiero aclarar algo muy importante. Cuando hablo de dejar de necesitar a los demás, no estoy hablando de aislarte. Los seres humanos necesitamos vínculos, necesitamos amar, necesitamos sentir que pertenecemos. Eso forma parte de nuestra naturaleza humana. La diferencia está en otra parte. No es lo mismo necesitar una conexión humana que depender de una persona para sentirte completo. La primera es una necesidad natural. La segunda es una prisión. Por eso también es importante construir una vida rica en vínculos, relaciones, amigos, comunidad, espacios donde puedas ser tú mismo,
Porque la verdadera independencia emocional no consiste en hacerlo todo solo. Consiste en saber que puedes recibir amor, pero sin depender de él para sentirte que vales. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de tener miedo? Si ya no vivieras preocupado por el rechazo, por el abandono o por la necesidad de agradar. ¿Cuántas decisiones empezarías a tomar desde el amor y no desde el miedo? Porque esa es la verdadera libertad. No la libertad de estar solo, sino la libertad de ser tú mismo, de actuar de acuerdo con tu conciencia, de amar sin depender, de elegir sin temor. No te voy a mentir, ese camino requiere valentía. Habrá silencios, vacíos, momentos incómodos, pero al otro lado de ese proceso hay una paz que nadie puede darte y por lo tanto nadie puede quitarte. Una paz que nace cada vez que eliges ser fiel a ti mismo, aunque eso signifique dejar de agradar a todo el mundo. Y cuando esa paz aparece, ocurre algo hermoso. Ya no amas para que te completen. Amas porque tienes algo verdadero para compartir. Porque al final, solo existen dos maneras de vivir, desde el miedo o desde el amor. Y esa decisión siempre está en tu mente. Y tal vez, después de todo este camino, comprendas que nunca necesitaste tanto a los demás como creías. Lo que realmente necesitabas era volver a encontrarte contigo, porque nadie puede llenar un vacío que nace de haberte abandonado a ti mismo. Durante años buscamos desesperadamente que alguien nos salve, que alguien nos elija, que alguien nos haga sentir suficientes, pero ninguna persona puede darte de manera permanente aquello que tú mismo todavía no has descubierto dentro de ti. Y quizás por eso, cada relación terminaba convirtiéndose en una nueva exigencia, en una nueva pelea, en una nueva prisión, en un nuevo miedo, en una nueva dependencia, hasta que un día dejas de pedir y empiezas simplemente a compartir. Un curso de milagros dice algo profundamente transformador. Nos recuerda que el amor no necesita, el amor no exige, el amor no posee, porque el amor verdadero nace de la plenitud, no de la carencia. Y tal vez eso sea lo que realmente significa sanar. No dejar de amar, sino dejar de convertir a las personas en la fuente de nuestra paz. Porque cuando tu paz depende de alguien, también depende de que ese alguien no cambie, no se vaya, no te rechace, y eso no es amor, es miedo. Pero cuando descubres que la paz siempre estuvo dentro de ti, ocurre algo muy lindo. Sigues amando, tal vez incluso amas más que antes, pero ahora lo haces desde la libertad. Ya no necesitas retener, ya no necesitas convencer, ya no necesitas perseguir, porque has comprendido que nadie puede quitarte aquello que nunca vino de afuera. Y quizás ese sea el mayor acto de amor que un ser humano puede aprender. Mirar a otra persona y decir en silencio: no te necesito para ser feliz, pero elijo caminar un tramo de la vida contigo. Y curiosamente, es recién ahí cuando dejas de necesitar que el amor deje de ser una cadena y se convierta por fin en un regalo. Gracias por acompañarme una vez más en este café del alma. Y si este video resonó con algo de tu historia, contámelo en los comentarios, te leo. Porque a veces una sola reflexión compartida puede ser el comienzo del despertar de otra persona. Y si sentís que este mensaje puede aliviar el corazón de alguien que todavía vive buscando afuera lo que siempre estuvo dentro de sí, compártilo. Nos encontramos en el próximo video y recuerda esta frase magistral:
no te necesito para ser feliz, pero elijo caminar un tramo de la vida contigo. Porque esta frase no habla solo de la pareja, también habla de los hijos, de los amigos, de los padres, de cualquier vínculo. Resume en una sola frase la diferencia entre necesidad y amor verdadero. Y siento también que esa frase representa muy bien el espíritu de lo que enseña un curso de milagros. Pasar de las relaciones especiales, basadas en la carencia, en la necesidad, en el ego, a las relaciones santas, donde el otro ya no viene a completarte, sino que viene a compartir el amor que él tiene dentro suyo con el amor que ya tenías tú adentro de ti.